Biblias al libro de Hechos, Hechos capítulo 4, y ahí estábamos hace unos días en Hechos capítulo 4 y hemos estado meditando aquí en estos textos y vamos a iniciar con la lectura desde el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 12, pero específicamente nos vamos a enfocar en los versículos del 8 hasta el 10, pero si quieren por favor sigan conmigo en la lectura. Capítulo 4, versículo 1. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, los interrogaron: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos permites en este lugar venir a ti para orar, para pedirte, para suplicarte, para que tú nos des el entendimiento de estas palabras, y eso es lo que te pedimos en este momento, Señor, que nos des el entendimiento de tu palabra, que nos ayudes a no solamente comprenderla, sino ponerla por obra en nuestras vidas. Esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Lo primero que quiero que recuerden es en dónde nos encontramos. Allí están dos apóstoles, que son Pedro y Juan. Ellos suben en una tarde al templo a orar, el día de la oración, a la hora de la oración, y mientras lo hacen, mientras están yendo hacia el templo, entran por la puerta la hermosa, y en ese lugar ven a un hombre cojo de nacimiento que les estaba pidiendo una moneda. Pedro, mirándolo con Juan, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Ese es el evento, y muchas personas se acercan a ver qué es lo que está pasando, porque ven a este hombre. Todos los que estaban allí lo conocían, llevaba años ahí ese hombre sentado en la puerta, y todo el mundo sabía, y se maravillaron de verlo ahora caminando. Y en ese momento Pedro comienza a predicar. Él les da la explicación de lo sucedido. Y ahora lo que tenemos en el capítulo 4 es el efecto de esa predicación. Noten lo que pasa. A los oyentes les causó el efecto contrario que le causó al cojo sanado. En vez de alabar a Dios por el milagro y la predicación, los oyentes lo que hacen es que persiguen a los apóstoles. Noten ahí el versículo 1. Se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos.
Es decir, que arrestaron a Pedro y a Juan y los llevaron a un juicio. Y es aquí donde nos encontramos. Y como se los dije la última vez que estudiamos el libro de Hechos, esta es la primera persecución a la iglesia o a los hermanos que estaban allí, Pedro y Juan, los apóstoles. Y la persecución surgió porque estas autoridades rechazaban a los mensajeros y rechazaban el mensaje. Y hoy quiero que analicemos esta persecución, que la analicemos porque esta persecución tiene unas características que son comunes a todas las persecuciones que se dieron a través de la historia. Y antes de nada debo decirles que la persecución siempre surge con un estado de incredulidad o por la incredulidad. Y veremos las características de la incredulidad. Y la primera de ellas es: la incredulidad lleva a la persecución de los mensajeros. La incredulidad lleva a la persecución de los mensajeros. Si está tomando nota, ese sería el primer punto. Y esa incredulidad es la misma hoy día. Nosotros vivimos en un país de incrédulos. Ustedes lo saben, vienen algunos de iglesias que se supone que están llenas de cristianos y en donde no muchos son creyentes. Por ejemplo, algunos de ustedes que en la salida de la iglesia en donde estaban les prohibieron tener cualquier contacto con las personas allí, algunos me lo han dicho. Y esto porque ustedes estaban hablando de la sana doctrina a esas personas y son rechazados por hablar la verdad. Las estadísticas dicen que el 90% de la población de este país es católico. Eso quiere decir que está lleno de incrédulos. Y los incrédulos son los que persiguen a la iglesia verdadera. Solo nos basta con ver el ejemplo de algunos vecinos católicos que son muy religiosos, que hasta un altar tienen allí en su casa con la Virgen y nos persiguen a esta iglesia porque somos cristianos. Varias veces nos han mandado la policía porque nos reunimos, otras veces porque hay personas, un día estaban aquí haciendo algunos arreglos y mandaron a la policía que porque estaban haciendo los arreglos aquí en la casa. Varias veces lo han hecho. Había hasta una demanda en contra del edificio, contra la iglesia, pero fue rechazada por la alcaldía, gracias a Dios. Hay persecución. Y en tiempos de los apóstoles era igual, hay una persecución. Un día llegó el Espíritu Santo a la fiesta de Pentecostés, después los apóstoles sanaron al cojo. ¿Y cuál fue la reacción de esto? Hostilidad. Y esto en sí es asombroso, porque nada malo habían hecho los apóstoles, de hecho era todo lo contrario. Y ese es el mismo problema que ha sido desde entonces. La incredulidad lleva a la persecución. Es lo que sucede en este momento en Estados Unidos. Hay persecución a la iglesia porque cada vez más es un país lleno de incrédulos. En California, por ejemplo, el gobernador demandó al pastor MacArthur en la iglesia de Grace por hacer los servicios durante la pandemia, pero en ese momento los casinos estaban abiertos. Es decir, que el gobierno persigue, las empresas privadas persiguen, los individuos lo hacen. Existe sí una tolerancia para todo menos para los cristianos, y esto ha sido la realidad desde que nuestro Señor estuvo con nosotros. Él despertó antipatía, oposición, amargura, rechazo, y todo terminó cuando los líderes y la multitud de la gente se unieron y gritaron: crucifícalo, y lo mataron. Bueno, eso en sí es asombroso. Y Juan, en Juan 15, predijo que esto de la persecución es para todos nosotros. Si el mundo os odia, sabéis que me han odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. La persecución es tan antigua como la predicación del Evangelio. El rechazo a los mensajeros simplemente se repite desde los tiempos de Jesucristo hasta hoy. Y fue lo que le hicieron a él, inclusive a los mensajeros, y le hicieron al Jesucristo mismo. Y quiero que presten atención a estas cosas. Por esto, el mundo no se da cuenta de que al rechazar a Cristo está validando la enseñanza de Cristo.
Está demostrando con esto que Jesús tenía razón. De hecho, debe esperar las persecuciones, porque es una promesa. Es una promesa, van a tener persecuciones. Además que es una bendición. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, Mateo 5:10. Esta persecución se da porque los hombres naturales siempre han odiado y han rechazado a Cristo. Y al hacerlo simplemente prueban la verdad del Evangelio. Y el mundo no se está dando cuenta de que al rechazarlo lo que están haciendo es afirmando el Evangelio. Están rechazando al único que puede salvarles. ¿Saben por qué nosotros con mi esposa regresamos a Colombia? No más que para la predicación del Evangelio. No por motivos familiares, ni económicos, ni siquiera porque dijéramos, estamos en el mejor sitio, no. Simplemente decidimos venir porque es la única esperanza. Y es la esperanza que hay en el Evangelio, porque hay guerrillas, hay narcotráfico, maldad, mentira, ustedes saben. Y solo una cosa puede hacer un cambio a las personas y esa cosa es el Evangelio. Y por eso nos van a rechazar tanto a mi esposa como a mí, pero también a todos ustedes. Es para todos. Algunas veces de forma hostil y desagradable, otras veces más sutil, pero lo harán. Y eso es por la incredulidad. De esto no hay escapatoria. Y esto es cierto tanto para la iglesia como para los individuos. Si están en esta congregación esta noche, si tiene problemas en su vida, problemas en su trabajo, si siente que ya no hay salida con su situación, si sus planes no se dan, si tiene cosas que no salen como quiere, bueno, preste atención a lo que le voy a decir, porque no van a mejorar necesariamente, no van a mejorar las circunstancias. Y yo le digo que le ore a Dios y le pida que le dé entendimiento para escuchar y entender estas palabras de que la persecución es una realidad. Porque no solamente va a tener sus problemas, que ya los tiene, sus problemas personales, sino que va a ser perseguido. Le van a rechazar las autoridades, los familiares, los amigos, hasta su esposo, su esposa, sus hijos. El mundo dice que la mayor tragedia del mundo es el calentamiento global. No, es el rechazo a los enviados de Dios por parte de la humanidad, porque ellos están trayendo un mensaje. Pero no solamente rechazan a los mensajeros, rechazan el mensaje. Igualmente el mensaje es rechazado. Ese sería nuestro segundo punto. La incredulidad lleva a la persecución por el mensaje que se predica. Este mundo tiene tantos terribles problemas y son tan orgullosos en su rechazo del cristianismo que hasta tristeza da. Es ridículo, es trágico que alguien rechace por un momento este asombroso evangelio. ¿Y qué es lo que rechazan? El mensaje. Lo primero que estos gobernantes rechazaron fueron, por supuesto, a los mensajeros. Los mensajeros eran Juan y Pedro. El texto dice que se echaron encima y les hicieron las preguntas y los interrogaron. Y eso fue la persecución de la iglesia, a la iglesia y a los apóstoles, y en particular a estos dos principales, Pedro y Juan, los hombres a través de los cuales se había dado este incidente. Pero al final lo que están rechazando es el mensaje que Pedro predica. El mensaje fue lo que provocó que este problema estallara. La multitud se reúne, están allí, todos escuchan el mensaje y se sorprenden cuando Pedro les expuso el evangelio. Allí están las autoridades, están molestas con estos hombres y los rechazan. Pero no solamente con los mensajeros, sino con su mensaje. Por eso es que a usted le prohíben hablar con las otras personas en las otras iglesias. Algunos les dicen, vea, los cortan de todos, los sacan de todos los grupos. ¿No les ha pasado? ¿Cierto? Hay algunos que los han sacado. No es principalmente por ustedes, por el mensaje que lleva. Y esto se ha dado a través de los siglos y de los siglos. ¿Por qué? Bueno, por esta razón. Noten el versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús.
Ahí es donde está la contradicción. Ahí es donde está la ceguera de la incredulidad. ¿Por qué los arrestan? ¿Por qué los meten a prisión a estos hombres? ¿Por qué no permiten que su propio sentido de maravilla y asombro les guíe a pensar correctamente, tener un pensamiento lógico? Por el contrario, los arrestan porque no creen el mensaje de Cristo. Cristo había estado con ellos, les ha dado el mensaje, habían estado con Él y ellos entendían su mensaje. Y todo el rechazo al final es que las personas no están pensando, no analizan las palabras que ellos decían, y eso al final es prejuicio. Un hombre cojo de forma extraordinaria es sanado. Él nunca había caminado en su vida, iba caminando, saltando y alabando a Dios, y en ese momento no dicen nada, van hasta allá, lo miran, pero al momento que Pedro predica el sermón y que los confronta, entonces ¡pum!, los echan a la cárcel, se les botan encima. Y en este momento estos dos, tanto Pedro como Juan, son unos don nadies, son unos pescadores, hombres ordinarios, ignorantes, nadie había oído hablar de ellos hasta ese momento, y estos son hombres iletrados, nunca han ido a ninguna escuela, no tienen aprendizaje, no tienen nada, pero sin embargo su mensaje causa conmoción en el lugar. Está predicando un sermón y han confrontado a todas las personas allí, a todos los oyentes. ¿Qué es esto?, se preguntan. Lo rechazan. Y esa es una de las cosas sorprendentes sobre la incredulidad, es el prejuicio. Piensen en esas personas que están escuchando. Ellos ni siquiera se preguntaron cómo dos tipos de estos, como Juan y Pedro, predican con ese poder. Ni siquiera se hicieron esa pregunta, porque ellos sabían que no eran personas instruidas, eran hombres ignorantes, y su vestido tampoco les ayudaba. Se vestían como pescadores, pues claro, eran pescadores. Su discurso era probablemente áspero y grosero, carente de todos los refinamientos y sofisticación que les importaba a los gobernantes, a las autoridades y a los poderes religiosos. Era obvio, no eran personas muy educadas. Sin embargo, ¿por qué esas personas no vieron precisamente lo especial de esto? ¿Por qué no se hicieron la pregunta, ¿cómo pueden ellos hablar como están hablando? ¿Cómo pueden ellos hablar con esa autoridad con la que están hablando? Debieron haberse preguntado eso. ¿De dónde sacaron esa audacia? ¿De dónde sacaron ese poder? Pero no, simplemente lo rechazaron el mensaje sin siquiera pensar. Y eso es lo que hace siempre la incredulidad. No piensan. Siempre rechaza sin pensar. La incredulidad simplemente lo que hace es que encaja al hombre con sus prejuicios. Porque estos hombres no eran como ellos. No les querían escuchar, por supuesto, su mensaje, no se parecían a ellos. Vieron, por supuesto, el poder, vieron, por supuesto, la audacia de Pedro y Juan, pero no la aceptaron. Por supuesto que vieron el poder. Ahí dice que Pedro estaba predicando lleno del Espíritu Santo. Y esta llenura es algo notorio, es notorio para los incrédulos como para los creyentes. Cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo, la gente lo sabe, incluso las personas que no creen. Y ellos ven el poder allí, lo sienten. Y es un poder que ha sido comprobado porque el día que Pedro predicó en Pentecostés, 3,000 personas fueron convertidas. Es un poder impresionante. 3,000 personas se agregaron a la iglesia. Y día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares. No solamente creyeron, sino se unieron a la iglesia en ese instante. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Hechos 2, 46 y 47. Y luego más adelante vemos que acá en el versículo 4, el número de convertidos llega a 5,000, más de 5,000 personas. Todo como resultado de la predicación de unos ignorantes, que era Pedro y Juan. 5,000 personas están siendo convertidas.
¿Por qué las autoridades no ven esto y se hicieron esas preguntas? ¿Por qué no se dijeron a sí mismos, qué es esto que les permite a estos hombres ignorantes hablar de tal manera que 5,000 personas cambian completamente y obtienen una nueva vida? ¿Cómo es que se llenan de alegría, de regocijo? ¿Cómo es que alaban a Dios y teniendo favor con las personas? ¿Qué es esto que está pasando? Pero observen, no hicieron eso. ¿Qué hicieron? Los echaron a la cárcel. Échenos a la cárcel. Y esto es lo que ha sucedido a través de los siglos. Y el milagro era obvio. Y se callaron. No es algo que se podía ocultar. El versículo 14 dice, y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en su contra. No podían decir nada en su contra. Si hubieran podido explicar ese milagro, de alguna forma lo hubieran hecho, pero no lo podían decir. No pudieron hacerlo. Los hombres estaban atónitos de lo que estaba pasando. Y ahí está la evidencia, ahí está el hecho. Como ven, eso es lo que hace la incredulidad. La incredulidad descarta la verdad, la incredulidad descarta el mensaje. Y si se puede deshacer de una vez también de los mensajeros, también. Descartan el mensaje como descartan a los mensajeros. Y aquí hay algo entonces que quiero tratar de mostrarles. Que los hombres y las mujeres son tan culpables esta noche si rechazan el mensaje como los gobernantes de Jerusalén en ese tiempo. Y sí, ellos eran hombres comunes y corrientes, y por eso lo rechazaron. Pero así pongan las personas más inteligentes y sabios, van a rechazar el mensaje, porque el mensaje es lo que se rechaza. No tienen que ser ordinarios para ser rechazados. El mensaje de grandes mentes también ha sido rechazado. Es decir, yo le digo, si rechaza el cristianismo, está rechazando el mensaje de los apóstoles y todos los que vienen después de ellos. Está desechando a los mártires, todas esas personas que murieron por el evangelio. Está desechando a los padres de la iglesia, que fueron los que continuaron con el mensaje de los apóstoles. Está desechando a todos esos que dieron su vida por este evangelio. Está desechando a las personas que pusieron este mundo patas arriba con su mensaje. Fue tal el impacto del mensaje que el imperio romano cambió, fue transformado por la predicación del mensaje. No solamente se rechaza a los hombres comunes y corrientes, se rechaza a Agustín de Hipona, qué hombre, qué mente, a Crisóstomo el predicador, a Cuasudoro de Reina, que fue el que nos dejó la Biblia, se está rechazándolo a ellos. Y cuando rechaza el cristianismo, está rechazando a todos los más profundos filósofos que hablan acerca del evangelio. Cuando rechaza el evangelio, rechaza a Martín Lutero, un hombre que pudo enfrentarse con 15 siglos de historia y hacer un cambio monumental. Está desechando al gigantesco intelecto de Juan Calvino, una de las mentes más brillantes que este mundo ha conocido. Este hombre sistematizó en sus institutos, en su obra, toda la teología cristiana de una forma que ningún otro antes lo ha hecho. Desecha Spurgeon, un hombre que tenía 12,000 libros en su biblioteca y que podía citar con página todo de memoria en el púlpito. Yo lo traigo escrito, el hombre lo citaba, se acordaba y lo decía, ¡boom! Está desechando hombres como el pastor MacArthur, que ha enseñado por más de 60 años y que ha escrito más de 400 libros. Está rechazando el mensaje de estos hombres y muchos más, y lo hacen como sin pensarlo, no se dan ni cuenta, la gente no piensa, no sabe, está llena de prejuicios y no piensa que rechaza no solamente a los mensajeros, está rechazando el mensaje de los mensajeros. Estos hombres han sido utilizados como ornamentos en la vida de la iglesia y son los que han sido utilizados para llevar la palabra que da vida al mundo. ¿Cuál es el mensaje cristiano? Ahí está. Pedro lo predicó, versículo 3, capítulo 3, versículo 12. Varones israelitas, les dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué no os miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar.
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. Y disteis muertas al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, del cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que los tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de los santos profetas desde tiempos antiguos. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Este es el mensaje, es un mensaje extraordinario acerca de Jesús de Nazaret. Esto es lo que estos hombres estaban predicando. Esto es lo que las autoridades estaban rechazando. Esta persona, Jesús y su mensaje. ¿Y qué dijo Jesús? Solo basta ir al Sermón del Monte para escuchar sus palabras. Y allí está su mensaje y allí está lo que ellos rechazaban. Estaban rechazando la enseñanza que condena el adulterio, la enseñanza que condena el asesinato, la enseñanza que condena la ira, la enseñanza que condena el odio, la enseñanza que condena la mentira. Están rechazando la enseñanza que elogia el amor, que elogia la misericordia, que elogia la compasión, la bondad, el respeto mutuo, que elogia la ayuda. Eso es lo que están rechazando. ¿Sí ven? No tiene sentido. Fuera con él, crucifícalo. Y ahí están metiendo también a sus apóstoles en la prisión por el mismo mensaje. Es el mensaje que están rechazando. Están rechazando a alguien que era amigo de los publicanos y pecadores. No era como los fariseos. Si hubiera sido como los fariseos, podríamos entender que se le rechazara. El fariseo era un hombre muy orgulloso y hombres santurrones. Los fariseos decían que nunca habían pecado. Eran supuestamente buenos, daban el diezmo de sus bienes a los pobres, ayunaban 2 veces por semana, nunca habían cometido adulterio, nunca habían cometido un asesinato, no habían matado ni siquiera al hámster que tenían de mascota. No mataban a nadie, no hacían nada, decían ellos. Era un modelo de todas las virtudes. Y cuando viene un publicano, se levantan las faldas y se mantenían los más lejos que pudieran del hombre. Ese es el fariseo. Pero nuestro Señor era exactamente lo contrario. Él los condenó por los mismos pecados. Él les mostró que eran pecadores. Él era amigo de publicanos, amigo de pecadores. Él se sentó con ellos, él habló con ellos, comió con ellos, bebió con ellos, simpatizaba con ellos, los defendió en contra de los miserables fariseos y siempre los condenaba a esos fariseos. Pero por eso es que lo rechazan. Y es el mensaje que el mundo está rechazando. Es el mensaje que rechazan y es a la persona que trae el mensaje. Luego vemos todos sus milagros y sus obras, sus bondades. Y eso es lo que rechazan. Rechazan que cure a una persona enferma, a una mujer enferma. Rechazan su compasión, rechazan su misericordia. Cuando los discípulos incluso a veces estaban molestos con él les hablaba con amor. Es impresionante. Y eso es lo que ellos están rechazando. ¿Hay algo más trágico que la incredulidad? Que no solamente rechaza a los mensajeros, sino que rechaza este tipo de mensaje. Y hay un último punto. La incredulidad no solamente rechaza el mensajero y el mensaje, sino que rechaza los resultados del mensaje. Noten cómo lo pone en los versículos 9 y 10. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio
hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Esto es lo más asombroso, esto es lo más sorprendente de todo. No solamente los metieron a la cárcel, no solamente los están enjuiciando, pero no solamente fueron arrestados, ellos pasaron inclusive una noche allí en la prisión. ¿Y qué habían hecho ellos? Ni siquiera, no se habían emborrachado, no habían cometido un asesinato, no habían sido blasfemos, no habían puesto el lugar patas arriba, no habían causado ningún estrago en Jerusalén, nada de eso lo habían hecho. Todo lo que los estaba metiendo todo porque habían hecho una buena acción con el cojo. Eso era todo. La incredulidad es lo que los lleva a eso. La incredulidad rechaza toda buena acción y el mundo nunca ha visto y nunca verá a un benefactor como lo fue Jesucristo. Vivió para hacer el bien, alivió el sufrimiento, alivió problemas de las personas, era compasivo, era comprensivo. No había nada que no hiciera por las personas en necesidad. Inclusive con solo mirarlo ya él obraba para ellos. Y sin embargo, lo crucificaron por las buenas acciones. Y eso es lo asombroso de la incredulidad. Pedro y Juan están en prisión y están siendo juzgados porque han permitido que un hombre que nació cojo se levante para ponerse de pie, para que pueda caminar y porque saltó para alabar la obra de Dios. Y esto no es más que una simple muestra de las bendiciones que vienen del Señor, trayendo a este mundo, que trae a este mundo. Y es aquí donde están estas personas mostrándonos su locura. Una noche, Juan el Bautista estaba empezando a dudar y envió a dos de sus discípulos y los envió al Señor diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Recuerdan? ¿Y recuerdan la respuesta de nuestro Señor? Les dijo, los envió de vuelta y les dijo, y respondiendo él les dijo, id y contad a Juan lo que has visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Y por eso fue que lo rechazaron. Pero eso no es más que una imagen de las bendiciones que vienen a todos los que creen en este glorioso evangelio. Las bendiciones de la vida cristiana. Si hay alguno en medio de nosotros que lo está rechazando, déjeme decirle que está rechazando los resultados del mensaje. Él está aquí esta noche diciendo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Descansen de su esfuerzo e intento de ser justos, limpios, puros. Descansen de la búsqueda de Dios, descanse de todas sus dificultades y déjeme ponerlo en términos de luz. Yo soy la luz del mundo, dice. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esas son las buenas acciones. Esas son las cosas que Él ha venido a hacer y a traer. Él da luz, Él da luz. Él da luz sobre Dios, Él da luz sobre sí mismo. Él es la luz del mundo, la luz sobre el camino para reconciliarse con Dios. Y por encima de todo, Él es el que da la vida. Y eso es lo que necesitamos saber todos nosotros. Por encima de todo lo demás. Rechazar este evangelio, como lo hicieron estos gobernantes en la antigüedad en Jerusalén, es ridículo. Lo que realmente está rechazando al final es el perdón de los pecados. Porque Jesucristo lo que hace es ofrecer el perdón gratuito. Es posible
que alguna persona haya pecado tanto, que esté tan cerca de la puerta del infierno que casi ya queda del otro lado. No importa, si se arrepiente y cree, este mensaje será perdonado inmediatamente. No tendrá que hacer nada, simplemente creer, solo cree y verá que Cristo es todo para usted. Arrepiéntase, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que el mundo está rechazando. El mundo no tiene, o tiene conciencia, mejor, teme, por eso es que teme a la vida y teme a la muerte, tiene miedo de la eternidad, y está bien que tema, pues todos vamos a morir y a estar delante de Dios, de un Dios justo. Por eso está el temor. A estas personas no les gustó este mensaje, este es el mensaje, no les gustó el mensaje de la resurrección. Él predicó que a través de Cristo hay una resurrección para todos los hombres, y ellos la vieron y no les gustó. Pero es verdad, en el momento en que están aterrorizados, aquí viene ese mensaje de que los pecados son borrados, perdonados, y sus pecados serán blancos como la nieve. Y aunque hayan pecado en las profundidades, lo más profundo de sus pecados, creer en el Hijo trae esa limpieza. Todos los pecados van a ser evaporados y va a ser reconciliado con Dios. No solamente eso, se le dará una vida nueva de inmediato, tendrá un nuevo comienzo, y ese es el Evangelio. Es algo que tenemos que mantener presente en nuestra mente. Ese es el Evangelio que se le dio al Hijo pródigo. Es un nuevo nacimiento, es la regeneración, es hacer un hombre de nuevo. Y cuando los hombres y las mujeres rechazan este Evangelio, están rechazando todo eso. No solo el perdón y la reconciliación, no solamente rechazan la nueva vida, un nuevo comienzo, lo están rechazando todo. Pablo se los dijo a los corintios en 1 Corintios 6:9. Y él dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Aquí está el Evangelio y el poder de Dios para transformar. Esto es lo que hace la salvación, que puede limpiar a un hombre en esas condiciones. Y no solamente limpiarlo, sino meterlo en el reino de Dios, y darle una esperanza eterna. Eso es lo que los hombres están rechazando cuando rechazan el Evangelio. Y yo le digo, si hay alguno que ha rechazado este Evangelio, ha rechazado todo esto. Y la única esperanza que tiene es ir a Él y pedirle que le perdone. La única esperanza es el perdón. La paz mental, la paz de corazón, y todo eso se adquiere solamente a través de Jesucristo. Él le va a dar una nueva vida, un nuevo poder, una nueva fuerza. Y esto es lo que el mundo está rechazando. Y todos los mayores beneficios que la humanidad ha conocido han llegado a través de las buenas obras. Lo que se rechaza es todo, las obras. ¿De dónde vienen los hospitales? De la iglesia. La iglesia cristiana es la que ha estado ahí. ¿De dónde viene la educación? De la iglesia. ¿De dónde viene el alivio de los poderes y los que sufren? De la iglesia. Todo viene de la iglesia. Las misiones, ¿de dónde vienen? De la iglesia. La luz ha sido llevada a todos los lugares oscuros de la tierra. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué están siendo salvas las personas en este país? Por la predicación de la palabra. Pero los hombres todavía rechazan eso, y están rechazando no solamente a los ordinarios, a los más nobles. Las cosas, a todos los están rechazando. Yo confío en que Dios esta noche no solamente nos muestre a nosotros esta importancia
de este mensaje, sino que también inclusive nos lleve a llevar ese mensaje a todas partes, porque es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes, llevar el mensaje de salvación. Es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad, pero el mundo va a rechazarlo, es una realidad, pero eso no quiere decir que no lleve ese mensaje. Debe igual salir a proclamar el mensaje, porque es la única manera que las personas van a ser perdonadas. Pero recuerde que va a ser rechazado como mensajero, va a ser rechazado, su mensaje va a ser rechazado, y inclusive los efectos de su mensaje, lo que eso logre, también van a ser rechazados. Por eso nosotros como creyentes debemos salir y predicar ese evangelio, para que las personas hagan lo que hizo ese cojo ese día, salgan saltando, alabando al Señor por esa obra maravillosa que ha ocurrido en sus vidas. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu maravilloso evangelio. Te pedimos, Señor, que en este momento nos dé, Señor, a nosotros también esa pasión que tuvieron los apóstoles y todas esas personas a través de los siglos de proclamar ese mensaje. A pesar de que fueron rechazados, tú permitiste que ese mensaje llegara a aquellos que debían llegar, y ellos en su momento también cayeron de rodillas a suplicarte por el perdón, Señor. Gracias te damos porque nos has encargado esta gran tarea a todos nosotros como creyentes, y te pedimos, Padre, que nos pongas las palabras en la boca, así como lo hiciste con Pedro en su momento para defender el evangelio. Ayúdanos a mantener, a retener los textos, a retener estas verdades en nuestra mente, y que podamos ser, Señor, diligentes en proclamar tu verdad. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén.